Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas, sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y queremos conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que tenemos aquí en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Creadores, cineastas, literatos, escritores, novelistas, compositores, músicos, incluso filósofos, todos los creadores, los que tienen algo que aportar en el ámbito de la creación, tienen su cabida aquí en radioesperantia.com. Y volvemos al ámbito de la literatura. Desde que me llegó la reseña de este libro, un nuevo libro que publica la editorial Almuzara, al leerlo digo, esto tiene una entrevista espectacular. Y entonces pues empecé a solicitar los contactos al amigo José María de Almuzara y rápidamente pues me pasó los contactos del autor y digo, pues mira, esto como tiene un trasfondo histórico espectacular y la historia que a mí me encanta, pues mira, vamos aquí a estar charlando y sobre todo disfrutando durante un buen rato. Y sin perder un instante, pues vamos con el protagonista de la charla de hoy, que no es otro que el escritor Antonio Montero Alcaide, al que le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, el que haya pues nos haya prestado su tiempo y que esté aquí con nosotros. Así que pues bienvenido, Antonio. Muy buenas tardes y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Pues el agradecimiento es mío por vuestra invitación y seguro que este rato que podemos compartir con todos los oyentes, vamos a intentar que sea un rato agradable y si nos une la historia, posiblemente le saquemos partido a la conversación y a la palabra que nos va a reunir un ratito. Exactamente. Y el libro realmente... No sé si decir que no trata realmente o específicamente o concretamente de un personaje histórico, sino que es un personaje capital que está unido a un personaje histórico. Pero bueno, ya nos lo irás desvelando. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo te surge hablar de María de Padilla, que es la protagonista de este libro que no lo hemos comentado? Una de las personas que más influyeron en la vida y el reinado de Pedro I. ¿Cómo se te ocurre hablar de este personaje y no escribir de otro? Pues verás, Fran, la idea surge, pero no quiero que se entienda como una segunda parte. En el 2002 se publicó también en Almuzara una obra que fue en este caso referida a Pedro I. Pedro I, en su ambivalencia, decía el subtítulo que era un rey castigado por la historia, porque fue cruel para unos, pero justiciero para otros tantos, ¿no? Sin que entremos ahora mismo en ese debate. Cuando toda la tarea de documentación de una obra de esta naturaleza, pues lógicamente te pone por delante no solamente aspectos referidos directamente al protagonista, sino a quienes le acompañan y a quienes determinan la propia biografía, la propia vida del protagonista. María de Padilla apareció desde el primer momento como un personaje que merecía tanta atención como entonces el principal, que era Pedro I. Pero la obra estaba dedicada a Pedro I, se centró en ese monarca de la mitad del XIV en España, en el reinado de Castilla, y concluido ese ensayo, que se publicó y se presentó en el 2002, pues me planteé, casi lo tenía ya decidido desde que avanzaba con el anterior ensayo, me planteé dedicarle este libro a María de Padilla, pero no tanto como una segunda parte, sino como una obra diferenciada, singular, porque se trata de un personaje no muy conocido y de una influencia notoria, relevante, decisiva en el devenir de la monarquía española en el XIV y en los siglos posteriores. Exactamente. Y una pregunta que le hago a todos los escritores que profundizan en el mundo de
de la historia y en otro caso de la novela histórica. Tú que no eres historiador propiamente dicho, Antonio, ¿has tenido algún problema con los historiadores que te han dicho, mira, por aquí no ha sido bien, o aquí has patinado, o esto no deberías que haber tratado, de alguna forma? ¿Has tenido algún Sí. problema o a la hora de leer? Afortunadamente, Frank, que yo conozca, es decir, que haya tenido conocimiento directo de ellos, no. Antes, al contrario, cuando comencé la obra, en este caso la de Pedro I y también ahora en el caso de María de Padilla, fundamentalmente acudí a dos catedráticos españoles de Derecho Medieval muy prestigiosos. Uno de ellos, Manuel González, posiblemente el mejor, ¿no? Ahora ya emérito, pero con un conocimiento del 14 y lógicamente manejé bibliografía y referencias y archivos en buena parte de casos con la orientación de estos catedráticos y después, bueno, en la revisión documental, y tú también lo sabes bien, Frank, pues una referencia lleva a otra. Un dato conduce a otros, los contrastes, las vinculaciones. Y de hecho, el sostén histórico y la fuente histórica en este texto, en el de María de Padilla, hay un capítulo que apuesta especialmente por quienes lo contaron, es decir, por las fuentes, y se reproducen literalmente algunas portadas de textos que son del siglo XVII, del siglo XVI en algunos casos, casi inencontrables, casi ediciones facsimilares, pero en archivos de difícil acceso. Y por tanto el sostén histórico de la fuente, estos no son novelas históricas, son relatos históricos, animados, literariamente concebidos más allá quizá de un texto académico o universitario, sino ensayos en clave divulgativa, pero sin ser ajenos a la fundamentación y al rigor histórico. Así que hasta donde sé, no, y con el aval en este caso de haber acudido a profesores, a catedráticos, a fuentes que son bastante relevantes, solventes. Exacto, sí, sí, sí. Y a la hora de documentarte sobre la vida de María de Padilla, ¿ha habido algún hecho que te haya sorprendido especialmente, o más o menos te esperabas todo lo que ibas encontrando? Porque ya su vida es bastante sugerente y curiosa, y el hecho de que haya influido tanto en la vida, el reinado de Pedro I de Castilla, pues ya eso indica el tipo de mujer a la que nos enfrentamos, ¿no, Antonio? Sí, sabes, Fran, y también para compartirlo con los oyentes que nos acompañan, eh, María de Padilla, la bibliografía disponible es muy escasa. Es decir, buscar bibliografía específica sobre María de Padilla prácticamente no hay ningún título más allá de artículos, de entradas en enciclopedias históricas. Es decir, no hay prácticamente ningún texto de carácter ensayístico, histórico. Hay algunas dramatizaciones de su vida que se han hecho en clave de representación teatral. Hay una ópera sobre María de Padilla, pero elaboraciones de tipo histórico prácticamente son escasas, muy escasas. Pero lo que he encontrado más relevancia, y me parece que es una aportación muy relevante del texto, es cómo el romancero, y ahí sí, con recopilaciones de romanceros medievales, que hay un elenco importante de recopilaciones del romancero de aquel siglo, vamos a decir, la posverdad medieval, la tergiversación medieval, si se quiere, ¿no? Porque ese reinado tan convulso de Pedro I y su hermanastro Enrique II, que lo fue después de matarlos enfrentados, llevó a justificar el tiranicidio del rey con insinuaciones, insidias, amén de su crueldad, de la lujuria, la deshonestidad y casi la brujería que María de Padilla ejercía en él. Y hay muchos romances que ante una doncella castellana de 16, 18, 20, 25 años, muere con 25 años, conoció al rey con 16,
Una doncella que trabajaba en una casa nobiliaria porque su linaje no era un linaje, diríamos, de la alta nobleza medieval, aunque sí tenía señoríos en Palencia. Pues cómo esos romances tergiversan duramente esa ingenua, si se quiere, condición de María de Padilla en sus inicios y la convierten en una bruja, en una hechicera que descompone buena parte de el equilibrio, si se quiere, de las relaciones del rey con la reina Blanca de Borbón, a la que abandona y que lo vincula estrecha y directamente con ella, ¿no? Una relación que no se debe a la brujería, que no se debe a las malas artes, pero que el romancero lo tergiversa de esa manera para justificar que el rey estaba embrujado por María de Padilla. Por tanto, me han sorprendido el relato del romancero, principalmente el utilizado por Enrique II, como justificación, como otra justificación más del tiranicidio, vinculándolo a la relación con María de Padilla. Exactamente. Si fuera una novela no te lo preguntaría, pero como es un ensayo y un texto que se ciñe a la historia, o sea, el final lo pueden leer en cualquier lugar, pues te pregunto por ello. ¿Por qué elegiste este subtítulo, que es el título María de Padilla y el subtítulo Favorito del rey Don Pedro y reina después de morir? Bueno, fundamentalmente por la segunda parte, es decir, María de Padilla y Pedro I, Fran, mantuvieron una relación que no era ajena a la convención medieval. Es decir, los matrimonios de los reyes estaban acordados, a veces conocían a la reina un día o dos antes de celebrarse la boda. De hecho, Pedro I conoce poco tiempo antes de celebrarse el matrimonio real a Blanca de Borbón. Y lógicamente estos matrimonios convenidos conllevaban que los reyes mantenían una relación con concubinas con las que esa relación se había construido con un atractivo, diríamos, elegido, con un atractivo que salió al paso del encuentro. Es muy curioso, Frank, que María de Padilla fue presentada al rey, a Pedro I, por uno de sus validos, Juan Alfonso de Alburquerque, y se la presentó creyendo que iba a ser una distracción en un viaje que el rey acometió nada más acceder al reinado, tenía poco menos de 18 años, menos, para reducir a su hermano Enrique, que ya estaba, diríamos que levantando a la nobleza en Asturias. Y en ese viaje le presenta a María de Padilla con la intención de una distracción, si lo queremos decir así, porque así lo relata el cronista que en su momento, un cronista coetáneo de los hechos, por cierto, Pedro López de Ayala. La crónica es muy importante. Bien, pues Pedro I se enamora perdidamente de María de Padilla y poco menos después de ese encuentro, poco menos de un año, nació su primera hija con Beatriz, con María de Padilla. Es decir, ese encuentro se sucedió, lógicamente se acompañó. Pedro I no abandonó nunca a María de Padilla desde ese encuentro hasta que María de Padilla muere. Se dice de su muerte natural, de su dolencia, presumiblemente es de la peste negra que asolaba Castilla, y por tanto fue su concubina, fue su favorita, acompañó al rey durante una década, pero sin embargo no tuvo la condición de reina. No se le reconoció nunca la condición de reina, aunque se documentan algunas disposiciones del rey en la que pudiera entenderse, pero más bien firmaba como reina Blanca de Borbón, que efectivamente lo era, aunque el rey estuvo 3 días con ella y la apresó y murió presa en Jerez de la Frontera. Por tanto, lo de reina después de morir es porque el rey, cuando María de Padilla muere en 1361, no tiene descendencia. El rey firma su testamento en Sevilla en 1362, murió en 1369, pero al verse sin descendencia, convoca unas cortes que no están documentadas, pero sí están más que referidas históricamente por el corpus de investigadores y profesores, y en esas cortes declara que se casó secretamente con María de Padilla, se dice que lo hizo por palabras de presente, y que ese matrimonio real le confería a María de Padilla la dignidad de reina y a los hijos que con ella tuvo, 4,
los declara herederos, un hijo y tres hijas, el hijo fue el menor que falleció, los declara herederos a la corona de Castilla. Luego, por tanto, una favorita que acompañó al rey durante casi una década y que es proclamada reina el año siguiente de su muerte, desplazada entonces de donde fue enterrada en Palencia a Sevilla, y hoy sus restos se pueden, los restos evidentemente cenizas ya pasadas por los siglos, están custodiados junto a los de Pedro I en la capilla real de la Catedral de Sevilla, ¿no? Como reina a la que se le puso el título de Serenísima Reina, probablemente porque no le hizo falta no poca serenidad para apaciguar a Pedro I. Desde luego. Además, Pedro I es el protagonista de dos hechos. Bueno, el primero es una sucesión de hechos, pero el segundo es una guerra. Entonces me gustaría que me comentara, igual no tiene nada que ver, pero la influencia en estas dos adjudicaciones, digamos, de Pedro I. Lo primero, valga la redundancia, esto no era un juego de palabras que lo hubiera preparado, pero Pedro I, lo primero. Entonces, Pedro I el cruel, si tuvo algo que ver en esa crueldad María de Padilla, si la mitigó, la intentó suavizar o la empeoró. Y también la segunda parte, pues Pedro I es uno de los dos Pedros de la guerra cruentísima entre Aragón y Castilla, que tal como te comentaba Antonio antes de entrar en la charla, yo voy bastante a Calatayud y ahí hay un arco, no sé cómo se llama el arco, que es como una puerta de entrada, que es como un arco espectacular, y entonces me contaban que allí estaban enlazados con lanzas, pues montón de soldados aragoneses que estaban ahí pues ensartados, digamos, que no cabía el arco de todos los muertos que había ahí ensartados. Una barbaridad, la guerra de los dos Pedros. Entonces, en estos hechos, digamos, qué posición o qué intervención tuvo María de Padilla, o no se puede considerar que tuviera ninguna intervención, ni en la crueldad de uno, ni en la guerra de los dos Pedros. Sí, María de Padilla, hay un cronista, Pedro López de Ayala, que fue canciller de Castilla ya con Enrique II, porque cambió de lealtad, ¿eh? López de Ayala es el cronista de Pedro I y es el cronista de su hermanastro Enrique II, pero fue doncel de Pedro I y lo acompañó a batallas, ¿eh? Y escribió su crónica, solo que la escribió después de muerto. Después de muerto el rey. María de Padilla aparece repetidas veces en esta crónica y en otras crónicas posteriores. Aparece como una mujer que no compartía la crueldad que a veces gastaba Pedro I. De hecho, no le complacía esa crueldad. Y supuestamente se emplearon metáforas como que era el ángel bueno de Pedro I, un autor que tiene una obra muy reconocida, Las mujeres del rey Don Pedro. Habla una obra que tuvo un gran valor, Siges, que tuvo un gran valor en su momento y que es una obra histórica muy relevante, aunque no lo parezca. Habla de María de Padilla como el ángel bueno de Pedro I. Tan era así que ella a veces avisaba con miembros que estaban en su torno, en su corte, avisaba a aquellos a los que el rey les tenía prevista la muerte. De hecho, el rey llamó al alcázar de Sevilla a otro de sus hermanastros, Fadrique, que era hermano de Enrique, lo llamó para quitarle la vida, porque se la tenía guardada, si se me permite la expresión coloquial, en los enfrentamientos de la nobleza con el rey que fueron repetidos en el reinado y que los hermanos bastardos del rey protagonizaban, entre ellos pero Fadrique volvió a su lealtad y el rey lo llamó al alcázar supuestamente para hablar de algunas cuestiones que afectaban a... Y María de Padilla sabía que el rey había tramado una muerte vil, sanguinaria, durísima en su ejecución de cómo realmente fue. María de Padilla, cuando se presenta el hermano de don Pedro, el hermanastro, y va a saludarla porque va a ver a sus sobrinos, porque de hecho María de Padilla pues tenía lógicamente sus hijos con ella en el alcázar.
Sí. María de Padilla intenta con su rostro, con su expresión, advertirle y no consigue hacerlo. Curiosamente, los romances, que por ahí vamos con la tergiversación, ponen que María de Padilla la cabeza de Fadrique a Pedro I y que Pedro I le fue muy leal y mató a su hermano cruelmente en el Alcázar. Pero no, María de Padilla no intervino en la crueldad de don Pedro, la corrigió, la mansedumbre que se le atribuye, la serenidad que se le atribuye, el sosiego, la dulzura, parece que eran un poco un bálsamo que corregía la ira grande de Pedro I, pero no única de Pedro I. O sea, la crueldad de los reyes no era solo de Pedro I. Ocurría en Portugal, ocurría con el Pedro I de Aragón. Es decir, la crueldad era una justicia sumaria en la Edad Media, no era un rasgo de identidad de Pedro I. Esa crueldad se exacerbó precisamente para justificar el tiranicidio, para decir que era, bueno, poco menos que un ser demoníaco que tenía que ser eliminado. Y Enrique II, ese regicidio más que tiranicidio, porque lo intentaba justificar como un tiranicidio, pero realmente fue un regicidio, requería de un rey cruel que justificara su muerte. María de Padilla no contribuyó a esa crueldad, y en la guerra entre los dos Pedros, esa guerra formaba parte de un intento de Pedro I que tenía la guerra civil en Castilla con su hermano, pero buena parte de sus enemigos se refugiaban en Aragón. Y de hecho Enrique II, su hermano bastardo, solía tener apoyos en Aragón. Cuando marchó a Francia para reunir a mercenarios, venía por Aragón y Pedro I pues también tenía beligerancia con Aragón, primero por la conquista de Aragón y por la ampliación del Reino de Castilla, y fundamentalmente porque esas guerras con Aragón se vieron relacionadas con la guerra civil castellana de Pedro I con Enrique II. Luego, María de Padilla en este caso no intervino. Y no debe olvidarse, no estamos hablando de Pedro I, sino de María de Padilla, que también tenía el apellido del justiciero, y era porque el pueblo llano agradecía que el rey fuera severo con los nobles. Diríamos que acogía bien que fuera duro, y el rey asesinó y ajustició y mató a muchos nobles. Y eso el pueblo sencillo de alguna manera lo encontraba como muestra de justicia, ¿no? Pero María de Padilla, que es lo que nos ocupa en este caso, antes que la instrumentalización de los romances que la situaban como una persona influyente, pero como casi con brujería, fue una mujer mensurada, fue una mujer serena. Documentan este comportamiento muchos autores del momento, y que llevaba tranquilidad de algún modo a los quebrantos que de ordinario tenía el reinado de Pedro I. Exactamente. Y además hay que tener en cuenta también un trasfondo histórico que, bueno, llega hasta Europa. En Europa se está disputando la Guerra de los 100 años. Claro, claro. Y esto sería pues un proxy. Unos eran aliados de Inglaterra, otros aliados de Francia, y eran como un poco de aumentar el teatro de operaciones europeo a la península ibérica. Pero de cualquier forma, Pedro I el cruel o el justiciero y Pedro IV, el de Aragón, el ceremonioso, pues estuvieron allí enfrascados en una guerra que, bueno, tal como tú comentas, tenía trasfondos nacionales, regionales y también trasfondos internacionales. Una curiosidad, Antonio, cuando te propusiste escribir este libro, ¿tenías claro el andamiaje de inicio, capítulo 1, capítulo 2, final, o fuiste improvisando desde que fuiste descubriendo pues nuevos alicientes en la vida de María de Padilla, o desde que te pusiste a escribir ya tenías, digamos, el andamiaje, todo el esqueleto del libro ya construido? Mira, García Márquez, que en paz descanse, ¿verdad?, solía decir que empezaba a escribir un libro cuando sabía cuántas páginas iba a ocupar. A mí, no llego yo a tanta precisión en cuanto... Sí me gusta planificar. Sí me gusta planificar la estructura, lógicamente, pero deliberadamente también en la introducción del ensayo se deja caer que a los propósitos iniciales siempre es muy aconsejable
que se modifiquen con la propia tarea, es decir, la planificación no constriñe, la escritura la orienta. Por tanto, yo en este ensayo, teniendo en cuenta además el trabajo que había hecho con el precedente de Pedro I, entendí que era necesario un exordio, pero que es un exordio que tiene casi 100 y pico de páginas, aunque parezca contradictorio, con la pregunta tan, no sé, sugerente de si realmente Pedro I amó a María de Padilla. Es decir, la relación de dos personajes históricos como estos, Pedro I y María de Padilla, es atractiva, es muy atractiva, ¿no? Entonces, en este primer capítulo del libro se recogen todas aquellas circunstancias que concurrieron en ese fugaz y repentino enamoramiento, y parece que muy intenso. Podría entenderse que era como el primer amor de Pedro I, que estuvo abandonado por su padre con la reina María de Portugal en el Alcázar de Sevilla, y que prácticamente estuvo ahí enclaustrado hasta que su padre muere, y al morir pues tiene que asumir, muere en la conquista de Gibraltar y tiene que asumir el reinado. Pues realmente esa estructura se vio condicionada por decir, bueno, dije, es conveniente iniciar este ensayo, a lo mejor no con el canon de origen, desarrollo, sino sencillamente esta relación que da trasfondo, que da argumento al texto, cómo se materializa, cómo se modifica, cómo se mantiene, qué complementariedad, hay incluso autopsias y estudios psiquiátricos de ambos personajes. ¿Realmente existió el amor a primera vista entre Pedro I y María de Padilla? Esto no son conjeturas de novela rosa, son conjeturas hechas sobre la reiteración de los encuentros, los argumentos que las crónicas revelan de la permanente búsqueda del rey, que hacía millas y millas a caballos para volver con María de Padilla. Es decir, están documentados los regresos con María de Padilla de Pedro I de donde quiera que estuviere para estar con ellas, el nacimiento de los 4 hijos. Entonces, la primera parte justamente es, la pregunta realmente es si fue cierto este amor, que por razones del tiempo, de la duración, pues parece que sí, y por tanto se introduce ahí un factor nuevo, y es un aspecto pues más de tipo el estudio de una relación entre una pareja medieval, un rey y una concubina, que se convierte en reina de España. Hecho eso, donde ya se empiezan a incorporar pues todo lo que los romances establecen. Fíjate, Frank, que María de Padilla llega a convertirse en un icono de una religión brasileña, que es un sincretismo religioso africano, porque algunas brujas medievales que fueron deportadas desde Lisboa a Brasil crean allí una secta a la que le ponen por nombre María de Padilla, porque es una religión donde la exuberancia femenina se convierte en un poder que atemoriza a los hombres, que casi los endemonia. Y María de Padilla es el icono representativo. ¿Por qué? Porque los romances le atribuían facultades de brujería que acaban por aceptarse y casi incluso por difundirse, ¿no? Bueno, pues un poco de todo esto, un poco de esta es el inicio del ensayo, quizás también con la intención de plantear una situación atractiva en el ámbito de esta relación entre dos personajes muy singulares. Y después sí ya hay una primera referencia, porque prácticamente no hay nada. ¿Cuáles son los orígenes de María de Padilla? ¿Dónde nace? Hay muchas dudas sobre dónde nació, qué rango tenía su familia y por qué le reprochaban al rey no ya solo que estuviera con una concubina, sino que no fuera de la alta nobleza. Porque las razones fueron varias. Las concubinas se aceptaban, pero en este caso es que era una concubina de no muy alto rango. ¿Cómo los familiares de María de Padilla empiezan a desplazar a la alta nobleza en la corte de Pedro I, y esto genera otro argumento para la guerra? Es decir, son desplazados, son desposeídos de títulos y rangos, muchos nobles de la corte del padre de Pedro I, de Alfonso XI, y estos puestos son ocupados por familiares de María de Padilla, no posiblemente por voluntad de María de Padilla, aunque es evidente que también intervendría, sino porque el rey se ve desamparado y acude a aquello que le parece más factible. Pues esos orígenes familiares, geográficos de María de Padilla son muy relevantes.
Hay otra cuestión que son todas las fuentes documentales que sostienen alguna referencia histórica sobre María de Padilla, prácticamente todas las que dan alguna referencia de ella. Los hitos donde María de Padilla está presente en los 10 años que comparte con Pedro I, 10 años es un periodo asequible en cuanto a las fuentes y en cuanto a la descripción de lo relevante, pues se describe qué ocurre en esos 10 años en los que acompaña lógicamente a Pedro I, y después todos los relatos, todas las referencias que hay a su muerte, a su declaración como reina. Sí. Y particularmente hay un capítulo al que yo le atribuyo un gran valor, y tú lo has mencionado antes, Fran, y es que este conflicto guerrero en Europa de la guerra de los... Se decía que la guerra civil castellana se hizo en un descanso de la guerra de los 100 años, pero también hay un cisma. Y los papas están en Francia, no están en Roma, y los cismas, en este caso, el Papa Inocencio VI toma un protagonismo grande en defender a Blanca de Borbón, porque Blanca de Borbón es la reina española que casa con Pedro I, y el libro tiene unas traducciones, la primera vez que se hacen al castellano y que se publican, justamente de cómo el Papa Inocencio VI amonesta, reprueba, tacha de lujurioso y de réprobo a Pedro I, ¿no? Ese es un capítulo porque incluye la traducción de estas bulas hecho por un filólogo que tiene un premio nacional de traducción del latín al castellano, y que también me parece que es una aportación muy relevante. Luego la estructura es la propia, si se quiere, de un ensayo biográfico, pero no diré alterada, sino animada por una larga reflexión, un capítulo muy extenso sobre la particular relación entre estos dos personajes. Pues te iba a preguntar, pero estaba pensando que si había fotos de María de Padilla, pero me he dado cuenta del tema. Y ahora le pregunto si tenía Instagram. Es broma. ¿Y hay algún cuadro en el que aparece Pedro I con María de Padilla o María de Padilla sola? Porque claro, como ya tenía una categoría casi de reina, tal como nos comentas, pues es lógico pensar que habría algún cuadro en el que se viera. O no tenemos... Hay una descripción física de ella, Fran. Era una mujer pequeña, pero es que el ideal de la belleza medieval no era el de mujeres. Era una mujer, se decía, de mediana estatura, pero hay descripciones físicas que podrían reconstruir un poco su identidad, su configuración, su compostura. Reproducciones pictóricas no hay, es decir, hay algunas, pero no son fidedignas, que aparecen en el monasterio de Astudillo. No lo hemos comentado, pero como el rey contrajo un segundo matrimonio, después de con Blanca de Borbón contrajo un segundo matrimonio con Juana de Castro, ese segundo matrimonio extrañó a María de Padilla porque no era el convenido. Era otro matrimonio que el rey hacía, y ese matrimonio contrarió bastante a María de Padilla y decide fundar un monasterio. Realmente lo había decidido antes, porque era propio de la nobleza. María de Padilla fue ascendiendo, lógicamente, cuando su familia pues, se vincula a la Casa Real. Ese monasterio que fundó María de Padilla en Astudillo tiene algunas representaciones en las que están ambos, pero no son recreaciones del momento, son recreaciones... En el texto están reproducidas, hay una reproducción de un manuscrito de décadas después de la muerte de María de Padilla, donde aparece su rostro. Es su rostro de una ilustración de un manuscrito de finales del 15, de finales del 14, principios del 15, que reproduce, es una miniatura que reproduce a María de Padilla. Es la representación más próxima que hay. Hay otra posterior en un manuscrito del 15, pero es una recreación. Es una recreación, no es una representación directa. Eso me refiero, que no son retratos, sino recreaciones. Recreaciones no hay. Hay solo una descripción de un párrafo, hay repetidas referencias. Bueno, hay referencias de que era la más bella doncella que por entonces había en el mundo. Es decir, algunos historiadores
quizás porque era la concubina del rey, pero eran historiadores relevantes, no eran, hablaban de la más bella doncella que por entonces había en el mundo, ¿no? Bueno, es una desmedida consideración, pero se ponderaba su belleza, se ponderaba su atractivo, y de hecho el rey, desde que la conoce en ese viaje a Asturias, no deja de volver a estar con ella, ¿eh? No deja de volver a estar con ella, y de hecho su valido la presentó con ese objeto. Fíjate la historia, ese valido murió por enfermedad, pero el rey lo buscó para asesinarlo, porque ese valido se levantó, se puso de parte de los hermanastros del rey, sencillamente porque el rey abandonó a Blanca de Borbón, que era la reina que el valido había conseguido con Francia, con el Papa en Aviñón, para casarla con el rey. Como fracasó ese matrimonio porque el rey convivió con ella 2, 3 días, supuestamente porque estaba embrujado por Pedro I, y el rey abandona a Blanca de Borbón, el valido Juan Afonso de Alburquerque se va con sus hermanastros y se enfrenta a él, y el rey va a matarlo. Muere por una enfermedad. Se dice que el rey compró al médico con una dote grande para que lo matara, pero en definitiva, como estábamos hablando, son aspectos, cada vez que se entra en algún aspecto de esta crónica, pues no hay representaciones de ella, pero sí que era una mujer hermosa, atractiva, que consiguió y conquistó al rey, y Pedro I tuvo muchos amores y amoríos y aventuras, muchas, y sin embargo nunca abandonó a María de Padilla, aunque le fue infiel repetidas veces, ¿eh? Pero nunca la abandonó. Exacto. Pues vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores, y con el caso del amigo Antonio Montero, alcaide, no íbamos a ser menos. Antonio, ¿tienes algún lugar para, no sé, pues encerrarte a escribir? Si decides el día, decides ponerte música, ¿cómo te lo montas? Si tienes un despacho, ¿cómo es, digamos, tu entorno, tu hábitat como escritor? Cuéntanos. Mira, generalmente para mí el silencio es necesario, es decir, no puedo hacerlo, pero no acostumbro a escribir, acostumbro a escribir en silencio, no acostumbro a escribir con ningún tipo de música, no, eso no. Espacio, antaño tenía y tengo pues un despacho, una habitación en la que tengo pues todas las fuentes de información a mano, aunque hoy con el escáner, con la digitalización, pues buena parte de esa información ya está digitalizada, pero hay documentos que conviene tenerlos en papel. Entonces, bueno, pues generalmente donde tengo accesible también me es más cómodo escribir, pero llevo años donde suelo llevar siempre cuadernos en el coche, cuadernos en la mochila, cuadernos porque soy también de escribir teniendo oportunidad a poco que la inspiración acuda, ¿no? Y si en el trabajo quedan huecos y después de comer hay un intermedio en tareas por la tarde, lógicamente también hay ideas que surgen, el deporte, yo suelo correr, también me da pie para definir ideas, decantar dudas. Por tanto, evidentemente hay lugar de referencia, generalmente es el lugar donde trabajo a diario, donde tengo las referencias más relevantes para poder consultar, pero en los últimos años, como también escribo en prensa y tengo que estar escribiendo con alguna frecuencia también, pues es el actuar un poco motivado por el ritmo, por los plazos, y donde quiera que haya unas mínimas condiciones, le saco partido. Eso con el tiempo lo he aprendido a hacer, Fran. Exactamente. ¿Has tenido algún problema con la piratería? Porque aquí en Internet la buena noticia es que la difusión es bastante influyente, pero claro, si muestras demasiado, pues hay grandes posibilidades de que te pirateen, porque bueno, hablamos el otro día con un paisano tuyo, sevillano también, que nos decía, pues fíjate, a mí un libro ya descatalogado me lo habían pirateado en Francia y tal.
¿Has tenido algún tema No, de hasta inspiración? el momento, Fran, que conozca, ¿verdad? Como te decía antes de historiadores y demás, hasta el momento, yo confío bastante en la labor editorial que también hace Almuzara y en el control que tiene de distribución, aunque en esto, por mucho control y demás que tenga sobre una distribución, pero afortunadamente no tengo evidencias hasta el momento y espero que no se produzcan son en este caso ensayos históricos con una fundamentación grande, que se podría advertir muy pronto la fuente de origen, es decir, porque sobre Pedro I, sobre María de Padilla en España, sobre María de Padilla este es el primer ensayo, es decir, que sería fácil encontrar la fuente. Ajá. Pero hasta el momento, en principio no. Es verdad que las novelas pueden ser posiblemente más susceptibles de ese plagio que a lo mejor un ensayo de este tipo, ¿no? Pero hasta el momento no, Fran. Pues has tenido suerte. Y Mm. con un tema que está últimamente bastante en boga, que es la inteligencia artificial, ¿has tenido algún acercamiento? ¿Has probado algo? ¿Has visto? ¿O de momento pues no te interesa? Lo he intentado probar para los artículos periodísticos, pero ni siquiera he hecho ninguna. Es decir, he intentado ver si quiero escribir un artículo sobre. Ahí estoy convencido, la inteligencia artificial te lo escribe, es decir, te lo escribe. Cuando alguien lleva tiempo escribiendo, y esto es quizás un logro que cuesta alcanzar, se advierte su estilo. Es decir, se advierte, de alguna manera uno puede leer un texto sin ver quién lo firma en la prensa y quizás si es un lector ya acostumbrado a leer y a leer distintos articulistas, puede presumir de quién es la autoría. Pero es verdad que la inteligencia artificial en textos breves, donde el argumento es conciso, puede incluso que puede tener grabados, porque la prensa, lógicamente, la prensa es muy accesible en fuentes para hacer algoritmos de texto y demás. En artículos de prensa estoy convencido que puede haber algún tipo, evidentemente no he probado mucho, pero sé que sería factible. Yo renuncio a escribir con la inteligencia artificial, pero sé que sería factible y muy rápido disponer de textos sobre un argumento, si se quiere, un tema, más que un argumento de un artículo. En el caso del ensayo, no lo he probado, no lo he intentado, estoy convencido que salen cosas que habrá que lógicamente depurar, pero estoy convencido que eso está ahí, es decir, y que el futuro igual va por tomar como materia bruta el producto de la inteligencia artificial y lógicamente cincelarlo, depurarlo, es decir, pudiera ser. De todas formas, yo reconozco que no me he iniciado mucho en pesquisas, en indagaciones sobre la inteligencia artificial, aunque probablemente su evolución y su presencia nos lleve a todos a utilizarla adecuadamente o por lo menos inicialmente a conocerla, ¿eh? Ujú. A conocer un poco las prestaciones que puede, porque en algunos casos puede haber prestaciones interesantes. Exactamente. Yo ya lo he comentado en alguna ocasión, he estado probando, sobre todo en el tema Mm, de guiones, y bueno, reconozco, por ejemplo, una sinopsis te la hace bien, más o menos, mm, sin demasiado extensa y si no tiene muchos personajes, pero por ejemplo, en algo más extenso, llámese novela o un guión, pues ya te tergiversa los personajes, tergiversa sí. las relaciones, Mm, tergiversa los comportamientos y entonces no es válido. Entonces, lo bueno que tiene el ser humano es que somos humanos, que es lo que le falta a la inteligencia artificial, aunque suene a perogrullo, pero bueno, es mm, así. mm, De momento, pues no es humana la inteligencia artificial. Dirá, pues fíjate qué chorrada estás diciendo. Pero mm. la realidad que tenemos ahora es esa. Lo que sí, hace una temporada, que bueno, los asiduos a las entrevistas de Radio Esperantia lo estarán observando, pues un escritor, que tengo que acordarme quién es el escritor que me lo dijo, que en una entrevista me dice, oye, Fran, ¿por qué no pones las entrevistas en YouTube? Esto lo cuento porque se lo digo a casi todo el mundo que me pregunta, pues mira, lo voy a decir en directo en una entrevista. Pues le dije, pero es que esto es radio, no es televisión. Dice, sí, sí, pero es que hay mucha gente que, no sé, pues se realiza entrevistas y las pone ahí en YouTube, aunque sean radios y tal.
Le digo, ¿y qué ponen como imagen? Dice la portada. Le digo, pero la portada durante toda la entrevista. Me dicen, sí. Le digo, ¿y no resulta así un poco flojo, un poco aburrido? Dice, no, la gente lo mira y tal. Y a mí se me ocurrió, y entonces, desde hace como 3 o 4 meses, todas las entrevistas las subimos a YouTube. Pero en lugar de poner la portada, en este caso, pues pondremos algunas imágenes de inteligencia artificial que las voy buscando, porque claro, aquí el problema que tenemos los que trabajamos con gráficos y con imágenes, por ejemplo, la productora que tengo, Esperantia Media, pues es el poder acceder a imágenes, que claro, o no son tuyas, no tienen los derechos y ahí pues tienes un problemón a la hora de poner imágenes. Pero inteligencia artificial, porque prácticamente te las creas tú mismo, con el correspondiente, pues ya las puedes usar sin problema. Y entonces esa es la razón por la que estamos poniendo. De momento, pues no tenemos unas visitas estratosféricas, pero bueno, poquito a poco va gustando el sistema y en el caso de Antonio Montero Alcaide y este libro, María de Padilla, pues lo podrás comprobar por ti mismo. Antonio, ¿qué te iba a decir? Ha surgido un debate desde hace ya un montón de entrevistas y es si se nota a la hora de comprobar la intensidad a la hora de escribir, si se nota si un escritor depende de la literatura para vivir o para completar su economía. Esto siempre lo añado porque vivir de la literatura es muy complejo, o si ya es alguien que tiene los garbanzos asegurados y bueno, se nota que está un poco como más relajado. ¿Tú crees que se nota a la hora de la intensidad? Has hablado antes de que se nota la forma de escribir de un columnista, por ejemplo. ¿Se podría notar si alguien a la hora de escribir depende de ese escrito para vivir o para completar los ingresos o no? ¿Tú qué opinas? Verás, yo creo que ha habido apremios, si se revisa un poco la historia de la literatura, ha habido obras que han sido escritas en una situación casi de extrema pobreza o de necesidad imperiosa, como si esa situación hubiera condicionado o hubiera de alguna manera fortalecido la creación. Es evidente que también hay obras que, y es que he leído hace poco la obra publicada póstuma de García Márquez, Nos vemos en agosto, que evidentemente no estamos hablando de quién necesitara una obra para vivir, pero que también se podría analizar o valorar si realmente esa obra ha debido publicarse, ¿no? Argumentos a favor puede haber muchos, pero también algunos en contra. Pero que lo que nos ocupa es ese estatus del escritor, es decir, lo requiere para escribir, complementa ingresos que ya tiene o sencillamente es una satisfacción o sencillamente es capacidades o habilidades que ha desplegado que las pone ya, diríamos, al servicio de un proyecto, de una escritura. Yo creo que no se percibe. Yo creo que lo que se percibe es la madurez como escritor, no la contingencia que afecta al que escribe. Es decir, por muy extrema que pueda ser la necesidad, si no hay unas capacidades y diríamos una creatividad para afrontar una obra de este tipo o cualquier obra literaria, quiero decir, no me refiero solo a esta obra, sería difícil solo con el imperativo de la coyuntura que el escritor tiene. El escritor tiene que serlo, es decir, tiene que tener esa capacidad de poder escribir, de poder aportar una obra relevante, una obra significativa, que tenga. Luego creo que más que las condiciones es la madurez del que escribe. Y en este sentido, según se cumplen años, pues lógicamente, salvo excepciones, la consolidación vital, profesional, económica, a duras penas, no siempre, ¿verdad? Pero se va como sosteniendo y garantizando. Y entonces posiblemente se escriba con mayor autonomía, con menor precipitación, puede que hasta más despacio probablemente, porque no urjan tanto las cosas. Pero yo no creo que haya una determinación, Fran, grande de las coyunturas que afectan al escritor cuanto la madurez. Es decir,
uno analiza obras que escribió con 25, con 30, con 40, con 50, con 60 y advierte que lo que está influyendo en ellas no es la coyuntura, sino su capacidad, su madurez como creador, ¿no? Y eso, bueno, pues en principio es verdad que las experiencias críticas, es verdad que las experiencias emotivas, la pérdida, el encuentro, pueden animar la escritura, cierto es, pero tiene que haber después diríamos que la capacidad de darle forma, la capacidad de ponerlas en las palabras, la capacidad de escribir. Exactamente. Y ya para terminar, no queremos despedirte sin que nos digas si tienes algo en mente para publicar, o bien que ya lo tienes listo, o bien que lo tienes más o menos pergeñado o en preparación, no Sí, estás escribiendo. sí, pues sí, Fran, y te cuento una confidencia entre comillas. La novela de Pedro I, perdón, el ensayo biográfico de Pedro I surge de una novela histórica sobre Pedro I. Una novela histórica que por situaciones de originales en la editorial era menos factible a corto plazo que el ensayo, pero que con un buen criterio de la editorial, que yo agradezco porque fue de ellos la iniciativa, al revisar, y en este caso particularmente del editor de Manuel Pimentel, al revisar los originales de la novela histórica, que fue muy bien acogida, me dijeron, vamos a ver, con la documentación que tienes, que has tenido que manejar para escribir esta novela, tiene que serte muy factible escribir un ensayo. Claro, aquello cuando te lo dicen recién acabado una novela histórica, te dices, pero hablo en este caso la de Pedro I, pero Sí. ponerte a reescribir como no ficción lo que has escrito en ficción, pues bueno, no es fácil, pero es accesible. Entonces, aquella idea en este caso de Manuel Pimentel, cuando me lo propuso, la verdad es que fue un estímulo porque acometí la elaboración del ensayo de Pedro I y después, 2 años después, la de María de Padilla, que es el tiempo que me ha llevado a componerla. Y en ese sentido, la novela histórica de Pedro I, pues está ahí y creo que llegará el momento en que también vea la edición. Y también hay una novela corta reciente contemporánea, sencillamente es algo que ocurre en un viaje de ida y vuelta en el AVE a Madrid desde Sevilla, pero que tiene un trasfondo, bueno, biográfico. La novela 4321 de Paul Auster, que yo estaba leyendo en aquellos momentos, recuerdo que habría muchas perspectivas biográficas de lo que le ocurre a una persona, y también está por ahí posiblemente de próxima publicación, y la continuidad de esta serie histórica, entre comillas, porque hay algunos personajes que también salen al paso de Pedro I y de María de Madilla, ya no con la entidad de ellos, pero sí muy relevante. Es el caso de la madre del rey, María de Portugal, es el caso de Blanca de Borbón, la mujer del rey a la que pues encerró a los 3 días de conocerla, y una tía del rey que estaba casada con Pedro IV, que también el rey la manda a matar, ¿no? Entonces, esas 3 reinas pues también están ahí como una referencia que posiblemente me dé, y también hay un personaje también relevante, que me voy a guardar de momento, pero que es muy relevante, y que también posiblemente daría para esta continuidad de esta serie histórica, ¿no? Luego estoy intentando conjugar la serie histórica, biográfica, ensayo con novela. Perfecto. Pues Antonio, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo contigo. El placer ha sido mutuo, Fran. Antonio Montero Alcaide, vamos a decirlo todo completo, que nos ha contado un montón de detalles de su texto María de Padilla, favorita del rey Don Pedro y reina después de morir. Lo dicho, Antonio, es un verdadero placer, nos hemos pasado de maravilla aquí charlando de lo que nos gusta, y como veo que tienes un montón de textos todavía por publicar, pues ya iremos contactando contigo y ya pues volvemos a pasar un ratito tan agradable, ¿te parece? Me parece, Fran, y vuelvo a reiterarte el agradecimiento por la acogida, la posibilidad de compartir con todos los oyentes de Esperantia este rato, y por supuesto, claro que sí, la disponibilidad cuando surjan nuevos proyectos o se materialicen y los podamos comentar como este rato que hemos hecho.
Fenomenal, Antonio. Pues nosotros despedimos al amigo Antonio Montero Alcaide, el autor de María de Padilla. Sobre los enlaces no te preocupes, que en el texto los tienes ahí bien señalados para que acudas directamente al libro, a la editorial o a un poco pues la biografía del amigo Antonio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como decimos siempre, en radioesperantia.com, en el post correspondiente tienes el podcast, el audio, las formas de contacto, todos los enlaces para acceder al libro y todo lo que necesitas, incluso si quieres escuchar la programación convencional, que la tienes ahí en la barrita rectangular, la barrita verde, donde ves un reproductor, pinchas y ahí tienes lo que se está emitiendo. Como decimos siempre, muchísimas gracias, ser moderadamente felices y nada, hasta la próxima. Pues listo, Antonio, yo creo que nos ha quedado muy